Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Saben ustedes qué se conmemora hoy? Es decir, que se celebra, algunos lo celebrarán, claro, pero... tal día como hoy, 1 de junio del 2023, hace 5 años, se puso en marcha la votación de la moción de censura que aupó a Sánchez a la presidencia del gobierno. 5 años, ¿eh? Parece que fue ahora. El bolso de Soraya, etcétera, etcétera. 5 años después, todos los protagonistas de aquel episodio parecen estar en la fase final de su agonía política. Sánchez encerrado, rumiando la severa derrota que recibió en las elecciones del domingo. Pablo Iglesias pontificando de nuevo desde las tertulias. El PNV viendo cómo Bildu comienza a disputarle la hegemonía política en el País Vasco. Bueno, realmente el único que parece haber sacado partido en crecimiento ha sido Bildu. La moción de censura fue el punto de partida del gobierno Frankenstein, que se haría oficial en noviembre del 19. Las elecciones del pasado domingo han dicho muy claramente qué opinan los españoles de esta experiencia política. Y hoy casi todos los triunfadores de aquel día están en franca retirada. Y el PP, después de vivir una muy seria crisis interna, está en un buen momento, desde luego el mejor desde entonces. Ha vuelto a ser el partido más votado en España y encara las elecciones del 23 de julio como favorito. Claro que luego ya, hasta el rabo, todo es toro. Ayer Sánchez se reunió con el grupo parlamentario socialista en el Congreso y aquello, créanme ustedes, parecía una reunión de la secta de los davidianos. Pero tal cual, un líder fuera de sí y un auditorio al que ese líder acaba de jubilar al disolver las cámaras, rompiéndose las manos, aplaudiéndole como focas amaestradas. Todos aparentemente dispuestos a inmolarse detrás de Sánchez. Y el discurso de Sánchez fue el discurso de una persona instalada en el rencor por la derrota que ha sufrido. Nada de autocrítica, nada de contención, ni una palabra para intentar recuperar los 400.000 votantes perdidos. Ni un mensaje hacia los millones de españoles que no le han votado. Nada, ni un atisbo de la institucionalidad que se puede esperar de quien ha sido y todavía es presidente del gobierno. Sánchez está solo con su ira y con los palmeros que ayer le jaleaban como si hubiera ganado las elecciones. Pero claro, sería engañoso pensar que esos aplausos de ayer muestran el sentir general de los socialistas. Porque hay miles de cargos públicos en toda España que hoy están en paro gracias a los errores de Sánchez en esta campaña y a sus 5 años de gobierno, y que se habrán sentido indignados por el insólito espectáculo de ayer. Si analizamos el contenido del discurso de Sánchez, veremos que no tiene nada que ofrecer a la sociedad española, salvo rencor, demagogia, polarización extrema. Ahora solo habla de la ola reaccionaria y definitivamente hay algún estúpido en Moncloa dibujando estas tácticas, ¿no? Convenciéndole de que la única salida es polarización, agresividad, anunciar el apocalipsis ultraderechista, fascista y todo eso. Ayer se sumó otro hallazgo conceptual, la extrema derecha y la derecha extrema. Lo que es tanto como decir que más de 8,5 millones de españoles son una panda de extremistas desnortados. Sánchez ayer habló de Bolsonaro y de Trump como si él no fuera el remedio más depurado del trumpismo en la política española. Ataques desaforados, sin tino, contra los medios de comunicación,
contra los poderosos, que ya saben ustedes, no sé, quiénes serán los poderosos, y un escenario apocalíptico. Para Sánchez estas son las elecciones del fin del mundo, y ese fue su discurso de ayer. En realidad, habría que buscar, yo qué sé, o deberían Sumar, Podemos, PSOE, presentar una lista única, porque el discurso es el mismo. Literalmente el mismo. ¿En qué se diferencia de un bocachancla de Podemos? Pues seguramente en nada. Hoy pueden encontrar en los medios algunas especulaciones sobre la posibilidad de que Sánchez no sea el cartel del PSOE a las elecciones del 23J. Es verdad que hasta el momento no ha confirmado Sánchez que vaya a ser el candidato. Como está encapsulado, como no pone un pie en la calle, ni deja que se le acerque un periodista y que le pregunte nada, está empezando a crecer el run de una espantada con un destino internacional para dejarle el marrón a otro. Bueno, si este fuera el plan, no tiene sentido haber adelantado las elecciones para evitar el motín interno. Si ese fuera el plan, lo lógico hubiera sido decir en el mismo momento que convoca elecciones que él no se va a presentar. Y desde luego, si ese fuera el plan, el discursito de ayer en el Congreso no tendría sentido. Pero con Sánchez nunca se sabe. Es lo que pasa con un narcisista patológico que solo piensa en sus intereses, en su ego, por encima de cualquier otro tipo de consideración. Ayer estaba Alberto Núñez Feijóo en las jornadas del Círculo de Economía, esa burguesía catalana que es tan responsable de todo lo que ha ocurrido en Cataluña, por inacción, y a veces por acción, y por financiación del capítulo economista, independentista. Bueno, cuenta las crónicas que, pues sí, Feijóo gustó mucho el auditorio, dijo esas cosas que cree Feijóo que le gustan mucho a los que no le votan. Pues yo siempre hablo en gallego en Galicia, bueno, todo esto de... los del PP hemos cometido errores que tenemos que... no hemos sabido entender, les habrá hecho mucha gracia a sus compañeros de... Pero bueno, hombre, desde luego será más fácil llegar a la presidencia del gobierno si consigue mejorar los resultados del PP en Cataluña. Habló de rebajas fiscales, de bajar el IRPF, en fin, de todas esas cosas. Y además tenía una ventaja porque Sánchez les había dado plantón a última hora y había enviado a Nadia Calviño. Y a todo esto el gobierno cometió ayer una tropelía a cuenta de Doñana, pero una tropelía a la que le dedicaremos algunos minutos esta mañana. Hay una asociación ecologista alemana que, tirando de toda la demagogia que suele utilizar esta gentuza, gracias al ruido montado por el PSOE a cuenta de Doñana, ha pedido a los supermercados alemanes que boicoteen la fresa de Huelva, y muchos les han hecho caso. Se ha lanzado una campaña para pedir: supermercados de Alemania, no vendan ustedes fresa que proceda de Huelva, porque esa fresa está regada con el poco agua que hay en Doñana, son las malvadas fresas de la sequía y tal y que cual. El cuento chino, ¿no? La mentira que ha propagado la izquierda, que no hizo nada contra los pozos ilegales durante los muchos años que gobernó en Andalucía, y que ahora ha propagado la falsa idea de que los agricultores legales de Andalucía utilizan agua ilegal, cosa que es falsa, porque tienen todos los papeles en regla y no hacen ni media cosa que no sea legal. Bueno, pues ¿qué creen ustedes que ha hecho la miserablemente sectaria vicepresidenta Teresa Rivera? Pues coger y difundir esa misma campaña para tratar de darse la razón a sí misma, o sea, para dar pábulo a esas acusaciones de los ecologistas alemanes. O sea, en lugar de salir al paso y defender a los agricultores andaluces de Huelva, le da la razón a estos tíos alemanes. Claro, con una vicepresidenta así, en Huelva y en Andalucía, no hace falta que se busquen enemigos. Que siga el PSOE haciendo lo que hace en Huelva. Además de haber perdido todo hasta la Diputación, ya verá todo lo que va a perder. Luego dirán que no entienden cómo en Andalucía han dejado de votar socialista y tal y que cual, y esto y lo otro.